Maset colabora con los emprendedores. Torres Saber Comer colabora con los emprendedores. Hola, muy buenas noches. Por fin es lunes. La danza es un espacio para crecer, para conocerse un poco más a uno mismo y sobre todo para dejarse llevar. Esto es una de las frases, de los principios de la persona que esta noche nos acompaña y que dirige un centro en Santander. Su nombre es Paz Díaz. Buenas noches. Buenas noches. Paz, ¿qué tal estamos? Muy bien, Roberto, gracias. Me alegro. Este rinconcito nuestro de los lunes, pretende un poco. A lo largo del día uno está todo el día para allá y este es un poco una hora de sentarnos un poco y acompañarnos mutuamente y reflexionar un poco y charlar de una forma sobre el emprendimiento como una actitud ante la vida, ¿no? El emprendimiento que ahora está tan de moda y que, por otro lado, pues es muy viejo, es decir, es tan viejo como la humanidad. Antes de nada, agradecerte que estés aquí acompañándome y que estés también acompañando a nuestros espectadores, que son muchos y sabios. El proyecto, bueno, voy a comentar un poco muy brevemente tu experiencia, un poco de dónde vienes y qué haces. ¿A dónde vas? Ya nos lo dirás tú después. Paz Díaz es licenciada en danza en la especialidad de coreografía. Con más de 15 años de actividad en diferentes planos de su creatividad y de su danza, como bailarina y coreógrafa en diferentes compañías y en diferentes países: México, Cuba, Suiza. Lo de Suiza a mí me parece curioso, yo no sé, luego hablaremos un poco de cómo en Suiza se vive el flamenco. Ella sobre todo está muy centrada en el mundo del flamenco y ha contribuido a la difusión del flamenco a nivel mundial, de la danza española. En Cuba tenías tu propia compañía, perteneciente un poco al Ballet Nacional de Cuba, y tu propia compañía, como decía antes, que se llama Aires. Se llama. Que estaba adscrita al Gran Teatro de La Habana, ¿no? Y luego está un poco pues toda la faceta docente, un poco que a lo largo de todos estos años también has ejercido. Bien, pues yo creo que ya estamos un poco más situados y yo quería un poco comenzar preguntándote un poco, después de toda esta andadura por el mundo, diferentes países, diferentes experiencias, vuelves a tu tierra porque tú eres de Santander, de Cantabria, y decides crear un centro que se llama Danzando, que está en nuestra ciudad, en la calle Benidorm, para hacer exactamente qué. Bueno, primero de todo, darte las gracias a ti también por invitarme. Y Danzando nace como la necesidad de tener un espacio para yo realmente poder volcar toda mi experiencia como bailarina, como profesora de danza
y como persona, yo bailo desde que tengo memoria, entonces todo mi proceso personal ha estado siempre muy ligado a la danza, ¿no? Y pues en ese momento yo ya necesitaba tener un espacio donde poder crear lo que fuera, plasmar mi andadura y mi crecimiento yo como persona, como bailarina y como persona. Y así es como empieza danzando. Y en esta nuestra ciudad quizás no hay excesiva cultura del flamenco. Puede que haya alguna minoría. Es una percepción mía, no sé si estoy en lo cierto. ¿Cómo es la respuesta que tú percibes cuando inicias el centro? Sí, bueno, yo antes ya había trabajado en otras escuelas aquí en Cantabria y he de decir que Santander tiene muy buenos aficionados. No son muchos, pero hay gente que es aficionada y entiende y le gusta mucho. Entonces, pues yo sí, no es una cosa de masas el flamenco en Santander, pero sí hay un público cada vez más, cada vez va creciendo más, hay gente muy comprometida. Yo veo las chicas que vienen a tomar clases, realmente hacen un trabajo fantástico, son aficionadas, se interesan, van, miran, buscan, te piden más. Y yo estoy muy contenta con lo que vamos consiguiendo. ¿Y el hombre? El hombre en general le cuesta más porque yo creo que hay un concepto erróneo con el flamenco. El flamenco no es fácil. Es una danza muy técnica, con unos ritmos muy complicados. Entonces, los hombres con los que yo he trabajado en la enseñanza aquí, yo creo que piensan que va a ser más fácil de lo que es. Y luego se encuentran con que es una danza de progreso lento. Al principio hay que aprender mucha técnica, hay que ir aprendiendo los ritmos y pues porque esta vida que llevamos también nos arrastra de un lado a otro, pues renuncian antes, la mayoría. Hay otros que se quedan, pero la mayoría de esa minoría renuncian. Otra de las frases que he recogido un poco de tu documentación me ha gustado mucho y la voy a leer literal porque pertenece a la página de Paz y me parece que en este momento, al hilo un poco de lo que hablamos, pues puede ilustrar un poco lo que ella decía, ¿no? Viene a decir: danzando nace el deseo de transmitir la danza como algo vivo, como un camino hacia la libertad y felicidad del ser humano. No importa qué disciplina sigamos, cuando se llega al espíritu de la danza nos encontramos todos en el mismo lugar. Un lugar donde no hay limitaciones ni barreras que nos impidan ser quienes realmente somos. Bueno, esto es muy bonito y al mismo tiempo parece un poco muy profundo, ¿no? Es decir, que a lo mejor un poco al hilo de lo que comentaba, es decir, no, el flamenco es la fiesta, la alegría, no sé qué, pero el flamenco te lleva a sitios, pues sí, muy profundos. Yo parto de la danza española, después descubro el flamenco, ahí empiezo a descubrir una manera de expresarme muy libre. El flamenco a mí me gusta mucho porque cada uno puede conservar su personalidad. No en los ballets flamencos, que hay ahora muchos, donde se trata de una igualdad, pero la danza flamenca, como es la clásica, digamos, cada bailador, cada bailadora, cada cantador tiene su propia personalidad. No hay dos iguales, todo es bonito, todo entra, mientras sea puro, mientras venga de verdad de adentro, ¿no? Entonces yo debo de tener una tendencia ya innata a buscar esa libertad, a buscar ese espacio donde yo me pueda expresar, donde yo pueda poner lo que siento, más que lo que pienso, lo que siento, lo que percibo, Entonces el flamenco da mucho y tiene una gran profundidad. De hecho, a partir del flamenco y de
mis experiencias después de investigación en la danza, nace Flamenco ad libitum, que es algo que he desarrollado yo, y es un poco trabajar e investigar esa parte del flamenco que es el sentimiento, la expresión, más allá de la técnica. Porque yo me doy cuenta que la técnica para bailar flamenco es larga y no necesitamos todo ese camino, ¿no? Para poder expresar, para poder vivir la música, para poder aprender a escuchar la música y expresarla. Entonces, eso es flamenco ad libitum, una manera de entrar al flamenco por otra puerta, por la puerta del escuchar, del sentir, del expresar, de dejar que la música pase a través de ti, ¿no? Sería una manera un poco también de hacer quizás más sencilla toda la parte técnica, transformarla y hacerla más accesible. Es decir, si no hay tanta técnica y no hay tanto corsé, por decirlo de alguna manera, sería un poco una manera también de facilitar que la gente pudiera acceder más fácilmente. Claro, claro, esa es la cosa. Hay una parte técnica en Flamenco ad libitum, yo doy unas pautas técnicas que son básicas, es necesario. Porque siempre cuando dices, bueno, pues bailas como quieras, no se trata de bailar como quieras, siempre hay unas pautas que te ayudan, las puedes usar o no, pero hay unas herramientas que te ayudan. Pero sí, hay que liberar un poco la danza, la danza a veces ha quedado como para las fiestas, con alcohol y no sé qué, o para los profesionales, para el escenario. Pero la danza es la vida, es que no podemos separar. Yo según mi manera de... Nos movemos porque estamos vivos, es una danza, todo es una danza. Entonces, sacarlo un poco de ese corsé, de solo puedo bailar si sé el baile, solo puedo bailar... Si sé los pasos, solo puedo... No, podemos bailar de cualquier manera y no hay que olvidar que en un principio el flamenco, hoy no, hoy es el baile como el que lleva todo, pero en un principio cuando nace el flamenco, el baile acompaña al cante. No es el cante el que acompaña al baile, no es la guitarra la que acompaña al baile. El baile es un acompañamiento. Entonces, con la libertad que ello conlleva, porque ya no hay que... Hay mucha más libertad desde ahí, no, menos pautas, menos imposiciones. Entonces, por supuesto, el que quiera bailar flamenco profesionalmente debe aprender su técnica, debe aprender todos sus claves, debe aprender toda su música. Un poco continuar un poco la vía más profesional, claro, o descubrir... eso por supuestísimo. Pero para todo el que quiera... porque le gusta, porque nos sentamos a escuchar flamenco y te mueve algo dentro, y el que quiera simplemente expresar desde ahí y llegar a su cuerpo y sentir el cuerpo y sentir la música en el cuerpo, para eso es Flamenco ad libitum. Porque hablabas un poco de la danza, pero está el cante, está la música. Claro. Es decir, la danza entra en la música entra en la danza. Está ahí este diálogo, ¿no? Permanente. Eso es algo, ¿O cómo es esto? Es algo muy bonito del flamenco. A mí me gusta el flamenco bien entendido, porque parece que el bailaor o la bailaora es la que está delante y la que más se ve, ¿no? O el cantaor cuando no hay baile, parece. Pero en realidad el flamenco es un equipo. O sea, no es algo mágico que ocurre en el escenario, porque no hay nadie... Se trata de escucharse unos a otros y de sentirse y de hacer una sola cosa. Ahí es cuando de verdad ocurre algo mágico, ¿no? Aunque uno destaque aparentemente más, porque parece hoy en día que el baile es el que se lo lleva todo, pero el baile sin un buen guitarrista atrás no es nada, y sin un buen cantaor que sea el que le dé el alimento, ¿no? Para expresar tampoco es nada. Y cuando un cantaor te canta para ti, para lo que está pasando, es una de las cosas más bellas de este mundo. Y cuando tú bailas
tú le devuelves a ese cantador, a ese guitarrista, lo que tú estás recibiendo. Se forma un equipo, es una simbiosis muy bonita. ¿Podríamos decir de alguna forma que la danza es una relación que se establece en ese instante, en ese escenario? Sí, sí, de hecho yo creo que la danza es un arte duro, en el sentido de que decía una persona que es como hacer mandalas, porque es un arte del momento, no puedes agarrar nada, simplemente ocurre y se va, ¿no? Y eso es la magia y la fuerza que tiene. Puedes grabarlo en vídeo y sí, está muy bien, pero es algo que ocurre en el momento, y la música también, en cierto sentido, ¿no? Pero bueno, la música se transcribe, la danza ahora se empieza a transcribir, pero la danza se borra. Es algo que... efímero, que sucede. Entonces creo que es una gran lección cuando uno entiende eso, que das lo mejor de ti en ese momento y no queda, simplemente no hay permanencia. Eso es un ejercicio de desprendimiento, ¿no? Sí, de entrega, claro, la danza es entrega. Si no te entregas no puedes bailar. Hay que entregar el cuerpo, el espíritu a ese momento. Y entonces ocurre. Qué genial. En otros países, bueno, en los últimos tiempos yo creo que cada vez más el flamenco está presente, conecta países pues como Japón, es decir, que aparentemente pues son, bueno, y no tan aparentemente, culturas diferentes, modos de ver la vida de otra forma. Tú has viajado mucho, has estado en muchos países. ¿Cuál sería un poco tu resumen de esa experiencia en estos años? Si se puede hacer un resumen breve, ¿no? Es decir, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? El flamenco, hay mucho respeto por el flamenco y por la danza española, porque también la he bailado en algunos sitios al principio de mi carrera. Hay mucho respeto, de hecho, ahora no tanto, porque el flamenco en España también está cambiando su concepto, se está convirtiendo en otra cosa mucho más culta, mucho más... Pero había mucho más respeto en el extranjero que en España por el flamenco. Y es una danza muy especial, como es nuestra, quizá no nos damos cuenta de hasta qué punto es especial, ¿no? Hasta qué punto es única en el mundo. Y esa pasión que tiene, ese apasionamiento, al público de fuera les atrapa, les encanta, porque es algo que solo podemos hacer, es algo que va en el carácter de los españoles en general, de los andaluces pues, más están ahí, Madrid, pero es algo de nuestro carácter. Entonces es muy bien recibido, es muy aplaudido, tanto en el escenario como cuando enseñas flamenco a gente que no es del país. Buscan esa expresión, ¿no? Y son muy trabajadores, muy respetuosos, lo toman realmente con mucha seriedad, con muchísimo respeto. Sí. Me sugería un poco tus palabras al hilo del carácter, nuestro carácter, que quizás esto puede traspolarse a otras facetas de la vida, ¿no? Parece como que nos valoran más que nosotros mismos, ¿no? Sí, yo ahora me doy cuenta porque también voy a hacer cursos y cosas, trabajo mucho con extranjeros, ¿no? Y todos están fascinados cuando hay gente española, se fascinan con nosotros. Y yo al principio no me daba cuenta, decía, pero bueno, sobre todo los caracteres anglosajones, es como, oh, qué bien que haya españoles, qué maravilla. Y yo al principio no me daba cuenta porque son cosas que para nosotros son normales,
Pero hay hay una pasión, hay un empuje, hay una energía muy fuerte que llevamos, que la tenemos, que no nos damos cuenta, pero que a los extranjeros les fascina, esa alegría de vivir, yo creo, esa pasión es la palabra. Sí, y nosotros igual, yo quiero incidir un poco en esto, porque me parece muy interesante, ¿no? Nosotros quizás no somos tan conscientes y sobre todo no lo valoramos tanto, probablemente, ¿no? No lo valoramos. Incluso nos podemos hasta sentir un poco inferiores a ellos, ¿no? A veces ocurre. Hay un juego... Y es una pena, pero es porque no podemos vernos como nos ven ellos. Y luego hay muchas cosas que están, como yo digo, tan pegadas a la piel que no las puedes ver. Y esa es una de ellas. Y es lo que nos da un carácter muy propio. Mejor ni peor que otros, pero es muy propio. Y les gusta mucho. A la gente de fuera les llama mucho la atención quizá porque somos más desinhibidos también y nos expresamos con mucha naturalidad y a la hora de hacer un taller de danza nos entregamos con mucha pasión. No es, bueno, voy un poco, es vamos. Y les gusta mucho. Flamenco, África y Oriente. ¿Qué hilo conductor existe entre todo esto? Bueno, el flamenco es una danza hecha, ahora estamos los puristas, los innovadores, aquí hay una pequeña batalla, pero la realidad es que el flamenco constantemente nace de una fusión de otras cosas, ¿no? Nace en España, es español, pero en España hemos tenido una cultura árabe muy importante, una presencia árabe muy importante. África está ahí al lado, por supuesto, con lo cual todo eso lo hemos absorbido, más todo el folclore español, más todo lo que venía, porque la realidad es que en un principio lo que hacían era imitar lo que veían, y es fenomenal. Entonces el flamenco es una danza mestiza, con un carácter propio y una personalidad propia clarísima, pero como todo en este mundo, porque con influencias externas y a veces fuertes, porque de la danza, de la música árabe tiene bastante influencia, y de los ritmos africanos también, y americanos, porque el flamenco nace cuando América se iba constantemente de Cádiz a La Habana, iban y venían, y cantaban y bailaban. ¿Y salían de aquí? Y salían, sí, de aquí, también salían mucho de Sevilla, muchos barcos al principio. Había un tráfico, de hecho hay mucho cántabro en Cádiz, ¿no? Y en Andalucía, pero en Cádiz en particular. Entonces, esta parte de la historia yo creo que también nos habrá aportado un poco. Sí, claro. Y luego está el jazz, es decir, el jazz y el flamenco parece que en los últimos tiempos también están haciendo, hay acercamientos y fusiones. Bueno, claro, el jazz también es de origen africano, ¿no? Entonces, en el ámbito musical, a mí, que yo soy muy aficionado a la música y al jazz, y al flamenco, entonces se están haciendo cosas muy bonitas en ese orden, ¿no? Sí, estamos, creo, en una época de mestizaje, de acoger otras cosas, de encuentros, ¿no? Como en la globalización nos encontramos culturas, en la música nos encontramos culturas. Ahí tenemos que agradecer mucho a Paco de Lucía, puesto que fue el primero que se fue con grandes músicos y nos trajo toda esta novedad. A mí me gusta mucho lo que se está haciendo hoy en día con la música, con la danza. Lo diferencio del flamenco clásico, no voy a decir del puro, porque no creo, pero sí del clásico, ¿no? Pero me gusta, creo que están ocurriendo encuentros excelentes y músicas nuevas, con nuevos sonidos. Y me gusta verlo, igual que la danza, el flamenco en danza es totalmente nuevo.
Y me encanta verlo, me encanta ver estas generaciones, cómo ellos entienden el mundo, cómo ellos expresan el mundo, son de otra manera, se ve que tienen más formación, se ve que son gente muy preparada y todo eso lo van volcando, ¿no? Y es su lenguaje. Y se va produciendo esta transformación, ¿no? Claro, es de la evolución. Cultural, sí. Artística y a partir de esta experiencia en nuestra ciudad, vas a continuar, el centro sigue su curso, con proyectos, con actividad. Sí, el centro sigue su curso. He de decir que no he dicho parte la ilusión que tuve cuando empecé el centro era hacer danzas del mundo, danzas étnicas, como es el flamenco en cierto sentido. Y entonces, pues bueno, hay danza del vientre, que es una danza oriental, me gusta más decir, que es una danza de un determinado carácter bien marcado. Y luego hay danza africana. Tenemos la suerte que yo nunca pensé que iba a aparecer un bailarín africano que fuera profesor, pues apareció. Entonces también hay danzas tradicionales africanas y eso seguirá como parte de un lugar un poco transcultural, ¿no? Que acoja no solo nuestra cultura, sino otras, por esto que hablamos de enriquecerse, del diálogo. Yo hago muchos tipos de danza y al final te das cuenta que todo va al mismo saco, y todo el saco eres tú, y así lo expresas. Y danzando pues también es un poco así. Y luego seguiremos con el proyecto de Movimiento Vital, que es otro proyecto muy importante que hay en Danzando, que es la danza como camino de investigación personal, de crecimiento personal, de aprendizaje, de cómo somos, de cómo nos movemos, de cómo actuamos, de cómo interactuamos. Y para mí siempre la danza ha sido sinónimo de libertad. Yo creo que yo de niña empecé a bailar por eso, era una necesidad. Sí, de sentir una parte mía libre. Entonces, con la técnica, poco a poco, esa parte pues se fue quedando en segundo lugar, y llegó un momento en mi vida que dije, no, es que yo quiero seguir expresando esa parte más allá de la técnica, porque las técnicas son técnicas, pero la danza es única. Y entonces empecé a investigar mucho en esto, y de aquí nació Movimiento Vital. Y para mí es una herramienta para empoderarse, para encontrar el propio poder, para sentir la fuerza, para afrontar el mundo de una manera más genuina, más auténtica. Una vez que uno encuentra su propio poder, no poder de dominar, sino poder de lo que uno puede, pues sale al mundo de una manera mucho más dulce, de una manera mucho más tranquila, de una manera mucho más segura, con lo que uno vive bastante mejor, más feliz. Para mí la danza me ha llevado a ese conocimiento, ¿no? Y Movimiento Vital es transmitir este sentimiento, esta manera de encontrarse a uno desde su fuerza, desde su poder. Si ponemos un ejemplo, ya para ir acercándonos al final, sencillo para intentar explicarlo, se me ocurre, a ver si estoy o no estoy cercano a lo que tú nos transmites. Es decir, yo voy y acudo a un taller, no he hecho nunca danza, ni he hecho movimiento vital, y me empiezo a atrever y a soltarme, y descubro, hilándolo un poco con lo que decías de la piel, que en el propio movimiento noto una parte de mi cuerpo como si dijésemos bloqueada, ¿no? Es decir, donde yo noto que hay alguna tensión, por llamarlo de alguna manera. En ese propio ejercicio yo puedo tomar conciencia de
de qué ocurre con ese bloqueo, incluso de remontarme a etapas de mi vida anterior donde se originó y poder transformarlo. Sí, sí. El cuerpo guarda memoria de todo. El cuerpo no es como la mente, que nos engaña a menudo y disfraza cosas y quiere ver las cosas como las quiere ver, no como son. El cuerpo no sabe mentir. Entonces, cuando nos movemos, activamos o accionamos muchas veces todas una serie de memorias que quizá la mente tenga censuradas o no quiera o no pueda o lo que sea, ¿no? Entonces el cuerpo no sabe de censuras, lo único que sabe es de bloqueos. A través del movimiento sí puedes despertar, primero, que esa energía vuelva a fluir, porque cada vez que tenemos un susto, un trauma, lo que hacemos es bloquear, es paralizar, ¿no? Y como decía, la vida es movimiento. Con cada parálisis de nuestro cuerpo renunciamos a un poco más de vitalidad. Entonces, a través del movimiento, primero vas despertando esas memorias y seguramente se actualizan, porque muchas de ellas ya no sirven. Claro. Son simplemente, en su momento nos sirvieron, Cosas del pasado. pero hoy ya no sirven. Y entonces vas recuperando toda esa energía que tienes como estancada, en estado de estancamiento. Qué bien. Yo voy a apuntarme, voy a probar. Fenomenal. Porque he de decir que además de todo pasamos muy buen rato. Claro. Y es algo muy placentero. Es una suerte tener en Santander este centro. Yo creo que somos unos privilegiados de tenerte y vamos a empezar a reconocerte y a nombrarte y a ver si podemos empezar a ser profetas en nuestra tierra, que nos hace un poco de falta. Paz, muchísimas gracias. Gracias a ti, Un placer por compartir este balconcito de los lunes y yo te deseo mucho éxito y bueno, por los viajes que haces por el mundo, pues también que sean una fuente de aprendizaje, ¿no? Siempre lo son. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Muy buenas noches a todos ustedes y hasta la semana próxima, que nos volvemos a encontrar aquí en Emprendedores. Que sean ustedes felices. Hasta la próxima semana. Torres Saber Comer colabora con los emprendedores. Maset colabora con los emprendedores.